creen que hay un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Y cuántos están seguros que van a ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Bien, Dios nos llamó a conquistar. Una parte la hace Él y la otra parte la tenemos que hacer nosotros. Y quiero hablarles de eso porque Dios ha prometido que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Que todas estas cosas que hoy nosotros vemos, donde nos movemos y caminamos, van a dejar de ser. Y la palabra de Dios declara que el tiempo es y la hora es, y Cristo vuelve para buscar una iglesia que Él ha comprado y lavado con su sangre, y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Amén? Hay un dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Y hay muchos que creen que todos los caminos, Dios está en todos lados. Dios está con el Buda, Dios está con el Gauchito Gil, Dios está con la Madre Teresa de Calcuta, Dios está, y no es así. Dios está con el curandero, no es así. El único camino y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, aquel que se dio en la cruz, aquel que se entregó y derramó su sangre por cada uno de nosotros. No hay otro mediador, no hay otro que pueda salvar, no hay otro que pueda redimir, no hay otra redentora, como algunos por ahí llaman, que la Madre de Jesús es la corredentora, que está al lado de Jesús, y no es así. Si la Biblia nos habla de Cristo, es Cristo el Redentor. ¿Amén? Así que vamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a leerlo para que entendamos de qué se trata. ¿Sí? ¿Lo tienen? Es el último libro de la Biblia, lo más fácil que hay para encontrar. Capítulo 21, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Ves lo que está diciendo? Que el primer cielo y la primera tierra pasaron y que el mar ya no existía más. ¿Sí? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán un pueblo, su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mira lo que viene hablando. Esto habla de las primeras cosas, son lo que nosotros hoy vivimos. Y en ese lugar ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber clamor. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Pero yo no quiero hablar de esto. Y dice así la palabra de Dios, en el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed,
Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua. ¿De qué? No de la botella, ¿no? Yo le daré al que tuviera sed. Y esto dice la palabra de Dios. Yo le daré de beber de la fuente del agua de la vida. ¿Quién dice esto? El mismo Cristo, nuestro Redentor y nuestro Señor. No habla del agua que nosotros tomamos a diario. Está hablando del agua espiritual. Y si tenés sed de Dios, tenés que venir a beber de la fuente. Y la fuente es Cristo Jesús, que salta para vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Y seguimos. El versículo 7 dice: el que venciere heredará ¿qué? Todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será. Hasta ahí no. Entonces, ¿qué? Dios nos llamó ¿para qué? Para conquistar. Porque aquí termina diciendo al que venciere. Quiere decir que hay cosas que tenemos que vencer. La pastora recién hablaba de renovarte en nuestra mente. Y es vencer. Primero tenemos que comenzar a vencernos a nosotros mismos. Y empezar a entender que Dios está conmigo. Que Dios está con vos. Que Dios te va a dar las armas necesarias para empezar a vencer. Porque no va a llegar cualquiera así al cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Hay que pelear, hay que luchar. Todos los días, un poquito. Todos los días, un poco más. Creer que Dios es, y Él es el que me ha llamado. Porque hay personas que usted le habla y dice: no, no se puede, es difícil, es imposible. Y entonces, si es imposible, si yo empiezo a creer que es imposible, va a ser imposible. Si yo permito que la duda entre a mi vida y digo esto no va a ser, no va a ser. Porque Dios nos enseña desde el principio que nuestra palabra, la palabra tiene peso y tiene autoridad. La palabra que yo predico, y si predico la palabra de Dios, tengo que creerla y confiar que Dios está y que Dios bendice y que Dios está hablando a mi vida y a tu vida. ¿Amén? Ahora, para llegar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios. Creer que Él va delante mío. Creer que Él está delante mío, no creer que Él va atrás. Yo no puedo correr. Porque si corro, me alejo. Y no me puedo quedar también porque si Dios va adelante se va a alejar. Y no voy a conquistar y Dios quiere que conquistes. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo debo ser? Lo primero que Dios dice es que yo tengo que creer que Jesucristo es mi Salvador. Y también tengo que creer que Él murió y resucitó. Y también tengo que confiar que cuando me entrego en todo. No una parte. Hay muchos que se entregan a Cristo y dicen: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, entra y habita en mí, ¿sí? Pero por acá no más, Señor, ¿eh? Por acá no, ¿eh? Dios quiere cuando nosotros nos convertimos con todo. Y todo lo que tenemos, y todo lo que poseemos, si poseemos algo, es de Dios, porque Él nos dio. ¿Amén? Cuando Dios habla y le hablaba al pueblo de Israel y le decía qué es lo que tenían que hacer o qué es lo que tenían que dejar de hacer, cuando David empezó a juntar para hacer el templo de Jerusalén.
empezó a pedir. Y el pueblo empezó a dar. Era un pueblo que entendía que la bendición estaba en el dar. Y yo no te voy a hablar de dinero, sino te voy a hablar de tu vida. Tenés que entregar tu vida de verdad a Cristo. Cuando nosotros nos rendimos a Dios y entregamos nuestro corazón a Cristo y entendemos que Él es nuestro Señor, todo lo que hagamos es en función de Él y nada nos va a doler y nada nos va a molestar. Ahora hay que ser valiente, la palabra de Dios nos llama a ser valiente. Y cuando, miren, nuestro pastor Eduardo Lázaro, nosotros lo tenemos como que siempre está un poco más allá. Y algunos pensarán, el pastor está loco. Vamos a empezar a pasar, vamos a tener internet y vamos a grabar las prédicas, las vamos a pasar. Y después ya no se quedó con eso, sino que vamos a pasarla en vivo y se está pasando en vivo. Y ahora ya no conforme con eso, vamos a tener la radio. Otra locura más. Y ahora no solo vamos a tener la radio, sino que vamos a ir por la televisión. Ah, pero está loco. Es mucho eso. Es demasiado, ¿no? Porque por eso podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Él que me llena. Yo confío en Él. Y para llegar a un cielo nuevo y a una tierra nueva hay un camino que transitar, y ese camino al que Dios te ha llamado es un camino angosto, difícil, pero no imposible. Vamos al libro de Josué. Capítulo 1. El libro de Josué, capítulo 1. Quiero mostrarte algo. Porque esto para que entendamos que nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice en el libro de Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ese es el versículo 5. Ah, no, pero esa palabra se la dijo Josué hace 7000 años. ¿Sí? No es para nosotros. ¿Sabes una cosa? Que la palabra de Dios no varía. La palabra de Dios y Dios mismo es hoy, ayer, por los siglos de los siglos. Y esta palabra es para vos y es para mí. Él está. Dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Y a qué se refiere? Si nadie te podrá hacer frente, quiere decir que te van a venir a enfrentar. Quiere decir que se te van a plantar. Quiere decir que van a hacerte desistir de la fe, de la esperanza y la confianza. Pero Dios dice, como estuve con Juan, con Pedro, con Pablo, con Zebedeo, con Mardoqueo, y si ponemos a nombrar todos los personajes de la Biblia, como estuve con ellos, estaré contigo. Y Dios lo que dice aquí, dice el versículo 6, esfuérzate y sé cobarde. De verdad, ¿cuántos valientes hay aquí? No, pero de verdad,
¿Cuántos valientes hay? Poquitos, ¿eh? Ahora Dios nos está diciendo, esfuérzate, esforzate, esforzate. ¿Para qué? Para llegar a un cielo nuevo, a una tierra nueva. Porque tenemos que conquistar, tenemos que derribar, tenemos que derrotar, tenemos que ser valientes. Cuando los vientos son contrarios, cuando la situación es difícil para nuestras vidas, cuando el dolor nos embarga, cuando la tristeza viene, cuando parece que todas las puertas se han cerrado, Dios se olvidó de mí. Porque tenemos un Dios rico. Seguro que estás en pecado, por eso te están pasando las cosas que te están pasando. Porque hay algunos que te dicen así. Algo habrás hecho para que Dios te castigue de esta forma, y Dios no castiga, Dios corrige. Es distinto. Porque algunos miden por lo que tenés y creen que por lo que vos tenés, la cantidad de dinero que tengas, aunque tengas un auto bueno, casa buena, lo que tengas, miden la fe por eso, y la fe no es esa. Porque Dios está diciendo que esta tierra y este cielo va a desaparecer, así que tu casa, el auto, todo va a desaparecer. No te preocupes tanto. Esto no quiere decir que no tengas una casa linda, ¿sí? Gloria a Dios. Esto no quiere decir que tengas un auto bueno, gloria a Dios por el auto que tenés. Pero lo que Dios está diciendo es que nosotros nos tenemos que esforzar para entrar y para llegar allí al trono de la gracia, para llegar a su presencia, para llegar a la eternidad y decir, Señor, lo intenté, no sé si lo hice todo, pero lo intenté y estoy aquí. Porque Cristo no murió para darte una casa. Cristo no murió para darte un auto. Cristo no murió para darte un bienestar. Cristo murió para devolverte la vida y para ir al cielo, para sacarte de la eterna condenación y pasarte a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso. No, porque yo antes estaba re pobre. Y empecé a la iglesia y ahora tengo 3 autos, 3 casas. 3 bicicletas de reparto. Ya no existe más, pastor, ahora son las modas. Yo tenía una bicicleta de reparto cuando empecé a trabajar de plomero. Y si me vieran ustedes, en el canasto con la garrafa y la valija, a todos lados. Es ponerle ganas a todo. No sé si voy a obtener tiempo para estar. No sé si yo voy a poder. No, pero si me piden una cosa, sí, pero si me piden 2, ya no. ¿Eso es ser valiente? ¿Cuánto están dispuestos a servir a Dios de verdad? Porque Dios te ha llamado para servir. Dios te ha llamado para engrandecer su nombre. Dios te ha llamado para formar un gran ejército. Dios te ha llamado para ser un general de un ejército y conquistar, y meterte, y derrotar, y deshacer, arrebatar las almas que tiene el enemigo en sus manos. Dios te ha llamado para predicar la palabra de Dios, para cantar alabanza y exaltar su nombre. Dios te ha llamado para hacer su buena voluntad. Dios te ha llamado para que entiendas que el plan de salvación lo ha hecho Él para nuestras vidas y que le pertenecemos a Él. Todos somos hijos de Él y todos le pertenecemos a Él, y todas las cosas que nosotros podamos tener le pertenecen a Él, porque desnudo venimos. ¿Alguno cree que va a ir vestido?
Ah, porque yo lo logré con el sacrificio, no saber. Desde que tenía 12 años que estoy trabajando y todo esto lo logré. Se logran las cosas con el esfuerzo, porque Dios te da la salud y Dios te da la capacidad y Dios abre las puertas a la finanza para bendecir tu vida. Pero toda la gloria es para Él. No porque seas mejor o peor. Ah, yo soy más inteligente, por eso tengo todo lo que tengo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Valiente para estar en la obra. Porque tú, mira lo que dice Dios, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Perdón, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo mío y cuál es tu esfuerzo? De poner por obra ¿qué? Todos los mandamientos que Dios ha dado. Es difícil cumplir los mandamientos, ¿no? ¿Quién lo puede cumplir? Nadie. Si violamos uno, ya están todos los mandamientos violados. Porque dice: no matarás. Y muchas veces deseamos la muerte del otro. ¿Por qué no se morirá? Y me deja en paz. Y hay otra que es: no mentirás. Qué tremendo, ¿no? No mentirás. ¿Cuántas veces mentimos? Decirle que no estoy. Qué tremendo, ¿no? Veo que uno se casa con todo. Y deshoja margarita. Recontra enamorado. Y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y escuchás como el pajarito ese tic, 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 podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, podríamos hacer aquello, podríamos. Y el otro dice: después, ahora. Y no se hace nunca. ¿Por qué no me dejan en paz? Dios quiere que seas valiente, entendiendo su palabra, atendiendo a sus leyes, a sus preceptos, a sus mandamientos. Y si Dios te dice que hoy tenés que hacer esto, hacelo, sin quejas. Si Dios te dice que tenés que estar en tal o cual lugar, tenés que estar, sin quejas. No lo voy a poder hacer. Me da mucha vergüenza.
Y no es así. Dios quiere que te levantes con la autoridad, porque Él te termina de decir, yo estaré. ¿Con quién? Yo estaré, yo voy a estar con vos. Yo soy el que voy delante tuyo. Yo soy el que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que sucede alrededor si yo soy tu Dios? Por eso le dijo esto a Josué y te lo está diciendo a vos y me lo dice a mí. Dice, solamente esfuérzate. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Y dice el 9, mira que te mando que te esfuerces. Entonces quiere decir que sin esfuerzo no logro nada. Y todos nos esforzamos en las cosas materiales, y es verdad. Porque si no, no se logra nada. Nos esforzamos para pintar, nos esforzamos para levantar la casa, nos esforzamos para tener una silueta. Vamos al gimnasio. Pero está bien, no está mal una gimnasia, porque eso ayuda a la salud también. Pero el tema, ¿sabe cuál es? ¿Qué está primero en mi corazón? Ahora Dios dice que te esfuerces y que seas valiente, porque si no, no vas a ver el cielo nuevo y la tierra nueva. Volvamos al libro del Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Este es bueno. Y dice así: pero los cobardes, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los ¿qué? ¿Qué es esa palabra? Quiere decir que Dios nos ve si nosotros hacemos cosas que no corresponden, porque dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Los que hacen cosas que desagradan a Dios están apartados, separados de Dios. Pero dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago. Como había un programa, ¿de qué lado estás? ¿Se acuerdan? ¿Es fuerte esta palabra? Sí, porque Dios habla fuerte. Cuando Cristo estaba hablando, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y le hablaba a todos, dijo, palabra fuerte es esta. ¿Quién podrá soportarla? Y empezaron a irse. Y dice que él levantó la mirada y vio que estaban los apóstoles a alrededor. ¿Dónde están todos? Se han ido, maestro. Ustedes también se quieren ir. Si no les gusta esta palabra. Entonces, Dios está hablando porque Dios dice que nos renovemos de la vieja manera. Y saben que yo no sabía lo que iba a decir ella, ni ella sabe lo que yo iba a decir. Entonces te lleva a cambiar de actitud a Dios. Señor, tengo que ser valiente, porque tu palabra lo dice.
Y valiente no salir a pelearme a las trompadas con aquel que me dice algo. Valiente no es aquel que sale y se enoja y arremete con todo, ¿no? Valiente es aquel que se planta firme en la fe, en la esperanza y en la confianza que Dios es el que juzga y que Dios es el que nos venga y que Dios es el que nos protege y Dios nos guarda. Ah, pero yo no voy a permitir que este me diga algo, porque soy macho y me la aguanto. Esto es ser valiente. Cuando te insultan, cuando te agreden, cuando dicen cosas mintiendo de vos y lo sabés, cuando te faltan el respeto, cuando no respetan la investidura y el lugar que Dios te dio, y te callás la boca y dejás que Dios. Eso es ser valiente. Porque dice, oíste que fue dicho diente por diente y ojo por ojo, pero no es así. Si te piden la túnica, dale la capa. Y si te piden llevar una carga, una milla, llevar dos. Eso es ser valiente. Se necesitan personas que trabajen, que se esfuercen y que prediquen la palabra de Dios dice que este evangelio se va a predicar ¿por qué? Por testimonio. ¿Cuál? Dios me sanó, gloria a Dios, Dios me prosperó. ¿Ese es testimonio? Este evangelio se va a predicar por testimonio. ¿A dónde? A las naciones. ¿Y cuál es el testimonio? El que estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. El que empezaste, el camino que empezaste a andar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el testimonio? Enfrentarte a aquellos que te hacen o te dicen cosas. Mire, cuando estaba lejos de Dios y estaba en el mundo y las cosas no andaban bien, ni económicamente ni en la salud en mi familia, yo vi la persona que hacía los trabajos en mi casa, una bruja. La vi. ¿Y cómo la vi? Otra bruja me dice, bueno, yo te voy a dar para que vos le hagas a ella. Ojo por ojo. Pero hoy no es así. Y Dios me hizo entender que no es con mis fuerzas, no es pagando mal por mal, es pagando el mal con el bien. ¿Amén? Es entender eso es ser valiente. Ah, pero a esta vieja la tengo, o a este viejo, acá se dice viejo en este país, no sé cómo se dirán al otro. Pero entendé esto. Dice la palabra de Dios que Él va a estar. No importa el brujo, la bruja, el satánico, el hechicero, el curandero, el adivino, el agorero. No importa nada. Lo que importa es que Dios está. Y si Dios está en tu vida, ¿quién va contra tu vida? Entonces cuando Dios te dice, hay que hacer esto, ay no. Como el chavo, ay, no. Es que no me tienen paciencia, no. Demasiada paciencia. Hay que empezar a andar conforme a la voluntad de Dios. Hay que empezar a meterse porque se puede.
Porque acá dice la palabra de Dios que los cobardes no van a entrar y no van a estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Aquellos que piensan que no hay un cielo nuevo, hay un cielo nuevo. Y nos está esperando. Entonces, párate firme. ¿Te animás a decirle a Satanás, no vas a poder conmigo? No escucho. ¿Seguro? ¿Por qué no vas a poder conmigo? Ah, porque yo vengo en el nombre del pastor Miguel Quevedo. Ah. Y Satanás va a decir, ¿y quién es? Yo vengo en el nombre de Juan. Ah, no sé qué Juan, hay varios, Pero ¿cuál de ellos te va a preguntar? No vas a poder conmigo porque vengo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Él me salvó. Él me rescató. Y Él está en mí. Y hay poder en Cristo Jesús. Entonces tenés que entender esto. Que Dios te ha llamado a ser ¿qué? Valiente. Que Dios te ha llamado a volverte. Mira, hay muchas personas que han abandonado la iglesia, que han abandonado el camino, que han dejado por distintos motivos y siempre la culpa es del otro, no es mía. Pero valiente también es reconocer, me equivoqué. No porque la culpa la tuvo el pastor, porque cuando yo lo quise saludar no me saludó y me mostró mala cara. O la culpa de la que ministra la alabanza, porque cuando canta no me mira a mí, mira todo lo demás. Pavadas. No podés abandonar el barco. O no deberías. Porque dice la palabra de Dios que cuando los discípulos remaban y el viento le era contrario, ¿qué pasaba? Y seguían remando, y ya no daban más su fuerza, fueron a despertarlo porque él dormía. Porque él siempre está en la barca. Él siempre está en tu corazón, en tu barca. Y aunque parece que no te oye, y aunque parece que está dormido, está velando por vos y por mí. Seguir remando. No importan los vientos, no importa que parezca que tu barca se va a dar vuelta, seguir remando. Porque cuando fueron a despertar al Señor, no tiene cuidado de nosotros. Sí, hombres de poca fe. ¿Y qué hizo? Reprendió al viento y el mar, y todo se hizo bonanza. Él está. Comenzamos leyendo, Él está con vos y está conmigo. Porque yo, como estuve con aquel, voy a estar con vos. ¿Lo crees? Así que cuando Dios te diga, tenés que hacer esto, ¿qué le vas a decir? Cuando Dios llamó a las personas para servirle, miren, Jesús dice que pasaba por la costa del río, ¿no? Del mar de Galilea. Y había hombres pescando ahí. Y los llamó. Los llamó a Pedro y a su hermano. Venid, que yo os haré pescadores. ¿Qué hicieron ellos? No, esperá que estamos trabajando y que tenemos que levantar la empresa. Esperá que tenemos que tener una buena pesca, porque danos ese tiempo y después sí te vamos a seguir cuando veamos que ya
no podemos pescar más, vamos a seguirte, Señor. Fue en el momento. Cuando pasó y estaba Juan y su hermano remendando redes, también los llamó. Y Juan estaba con su padre. Y Jesús los llamó. Venid en pos de mí. No dijeron, no, Señor, mirá, mi padre es viejito, no lo puedo abandonar, no lo puedo dejar. Es una locura. No lo puedo hacer. ¿Quién va a cuidar? Dios dice que Él cuida de nosotros. Y Él cuida de lo nuestro. Él va a estar. No te preocupes. No te preocupes por mañana. Preocupate hoy. Porque no sabemos si llegamos a mañana. Eso te está diciendo Dios. Esforzarte hoy. Conquistá hoy. Mañana es otro día, pero hoy conquistá, hoy plantate, hoy decirle al Señor, Señor, yo quiero seguirte hasta el día en que tú vengas a buscarme. Señor, quiero llegar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Pero Señor, tú has prometido estar conmigo. Y voy a esforzarme, y voy a ser valiente, y me voy a separar y me voy a apartar de todo aquello que no te agrada. Voy a borrar de mi vida todo aquello que no te gusta, porque tú estás conmigo. Pero cuando Dios diga, che, hay que hacer esto, yo te puedo decir y te puedo asegurar que Dios no es deudor de nadie. Dios paga, Dios recompensa, Dios te va a prosperar, Dios va a cuidar de tu familia. Dios va a proveer todo lo que necesites. Con mi familia somos testigos de eso. Tuvimos un tiempo largo sin trabajo. Y no he renegado de Dios. Y mi familia tampoco renegó de Dios. Estuvimos sin dinero en el bolsillo. No renegamos de Dios. Eso también es ser valiente. Y hemos confiado. Y hemos esperado en Dios. Y Dios proveyó siempre. Dios nos proveyó, Dios trajo alimento, trajo dinero. No sé cómo lo hacía, pero Dios lo hizo. Ah, pero si no trabajo, nadie le dice que no trabaja. Trabajar. Pero cuando Dios te pida el tiempo para Él, le decís casi lo es. Ah, no, pero hoy juega Boca. También juega River. Algunas y están sufriendo, pero no importa. Miren cómo van la cara de sufrimiento. No importa quién esté. No importa si viene la presidenta a tu casa. No me interesa. Es más importante estar en la presencia de Dios. ¿Amén? Así que Él ha prometido para llegar a un cielo nuevo y una tierra nueva, Él va delante nuestro. Como estuve, voy a estar con vos. Esfuérzate y sé valiente, porque van a haber cosas, van a suceder cosas, te van a pasar cosas. Pero yo estoy con vos. Yo levanto, yo restauro. Eso hace Dios. Ponete de pie. Dice que los cobardes no van a heredar. Los hechiceros tampoco. No pueden tener herencia en los cielos. Los mentirosos tampoco. Entonces preocupate por hablar la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Preocupate por llevar la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. La verdad es Dios. Esta es la verdad. Los idólatras, cuando habla de los idólatras, ¿de qué habla? ¿De quién habla? De aquellos que van y caminan kilómetros para cumplir una promesa y se arrodillan delante de una imagen, de un ídolo. Y dice la palabra de Dios que esos ídolos fueron fabricados por manos de personas. Tienen oído pero no oyen. Tienen boca, no hablan.
tienen pies y necesitan ser llevados. ¿Cómo te puede ayudar una madera? ¿Cómo te puede ayudar un yeso? ¿Cómo te puede ayudar un pedazo de bronce? ¿Cómo te puede ayudar una cinta roja? Eso habla de idolatría. ¿Cómo te puede ayudar? Tenemos al gauchito aquí lleno de cinta roja. Y eso no nos protege. El único Dios verdadero es este. Y a Él tenemos que creer y confiar en Él. Porque el único camino entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, aquel que fue crucificado por cada uno de nosotros. Sé valiente, al que venciere, al que venciere.